Antes de su título era considerado el hermano menor del fútbol chileno. Sin embargo, Cobresal es hoy el nuevo campeón del fútbol nacional. Por primera vez en su historia y queremos analizar si es posible mantener el título, por ejemplo, en el próximo torneo de apertura. Y en otro tema, ¿cómo maneja el estigma de ser los segundones que les pesa ahí a los cruzados? Bueno, en CNN Chile conversamos con el psicólogo deportivo Rodrigo Caguas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, partamos primero por Cobreloa. Un plantel que dice más o menos de 2,5 millones de dólares, donde colocó los 18 como hay algo, la Chile 18, Colo-Colo 15, Católica 14 millones de dólares, Puro Bocellur 4 millones de dólares, En fin, con un jugador podrías tener dos planteles casi de Cobresal. ¿Cómo un plantel de este tipo, donde hay muchas ganas por supuesto, pero en valores completamente distintos, logra acceder a un título? ¿Qué trabajo hay detrás de todo esto? O sea, hay varias condiciones que a veces posibilitan eso. Primero, un poco la ciudad, que aunque parezca como algo que puede ser un problema, puede convertirse en una virtud. Es una ciudad pequeña, muy chica, entonces, por tanto, obliga prácticamente a que el plantel esté muy focalizado en lo que están haciendo. No hay otra posibilidad porque, en el fondo, ellos interactúan prácticamente todo el día, en la mañana de entrenamiento y en la tarde entre ellos mismos desde el punto de vista más social. Entonces es un grupo que en general puede trabajarse mucho desde el tema de la cohesión, tanto la cohesión de tarea, que es el objetivo deportivo, desde la cohesión social, que es el tema de producir unión fuera de la cancha. Y lo segundo es que yo creo que es un grupo que en general se readaptó muy bien porque ellos no venían inicialmente con la programación mental de lidiar con el éxito. Este fue un grupo que estaba trabajando y estaba preocupado por zafar del descenso. Entonces creo que una de las cosas más significativas de este grupo es cómo ellos, no teniendo su programación mental inicial, el lidiar con el éxito, finalmente poco a poco fueron trabajando eso y lograron finalmente coronar esto con el título. Pero ahí el trabajo psicológico es fundamental por parte del técnico, del mismo psicólogo deportivo, o son los mismos jugadores quien quizás por un ritmo de vida, por el entorno, por todo, se generan una forma de enfrentar el deporte que es distinta quizás a los clubes los más tradicionales y más grandes como es Católica, Colo-Colo, Universidad de Chile? Claro, yo te diría que las tres cosas. Efectivamente hay un trabajo inicial que es del entrenador y los ayudantes más directos, digamos, el cuerpo técnico, donde ellos día a día son los que trabajan mucho la parte psicológica. Por ejemplo, el tema motivacional. Ellos están en contacto directo, digamos, en todos los entrenamientos y ellos manejan esta variable. Por otro lado, también tenemos jugadores que de forma natural, de forma interna, ellos también manejan muy bien ciertos factores psicológicos y eso hace que proyecten al resto de los compañeros. Y después, obviamente, está la labor que puede desempeñar un psicólogo deportivo, donde puede ayudar a apretar las teclas necesarias en los momentos que son a veces más complejos, como un poco lo que pasó con este equipo, donde efectivamente una vez que ya zafaron del descenso y se fueron por la búsqueda del título, produjo ciertas situaciones que a lo mejor para las que muchos no estaban preparados. De hecho, en este plantel, si no me falla la memoria, eran 3 los jugadores nomás que habían experimentado esto de lidiar con pelear un título. Y para todos los demás esto era una situación muy novedosa. Entonces, es ahí donde había que entrar a trabajar para evitar que ciertas variables psicológicas pudieran afectar negativamente el rendimiento. Ahora, ¿cómo se puede hacer un análisis un poco más profundo desde el punto de vista del fútbol, insisto, con esto de las famosas cifras, de las inversiones de futbolistas, donde yo no sé si el campeonato este año fue muy irregular, fue muy malo, hubo rendimientos muy bajos quizás de las grandes figuras, pero claramente aquí hay una situación desde el punto de vista de inversión económica en supuestos jugadores versus otros equipos que estuvieron peleando el campeonato, como en algún minuto Unión La Calera, pero que después se fue frenando. San Marco Arica hasta el año pasado. Y en fin, distintos otros equipos que vienen con planteles en teoría económicamente muchísimo más bajos. Esto un poco deja abierta esa puerta en términos de que el trabajo psicológico de los jugadores a veces es mucho más valioso que el estar invirtiendo millones de dólares o poniendo las fichas ahí. Lo que yo siento es que los torneos en general en Chile han ido equiparándose. Creo que ya es bastante menos común observar que haya un equipo que se escape así, pero muy lejos del resto. En general la cosa está bastante más pareja. Y esto hace que clubes que Colo-Colo haya pasado por una sequía de títulos muy importante, que la U en su momento también, bueno, que Católica está con este estigma, ¿no es cierto?, de que no puede tampoco coronar. Entonces, hoy día el fútbol se ha tendido a equiparar. Y aquí yo me cuelgo un poco de la frase que ha venido repitiéndose ya bastantes años Jorge Sampaoli del amateurismo. En el fondo, lo que plantea es que efectivamente un jugador cuando ingresa a entrenar, cuando ingresa a la cancha a entrenar, es igual al que está al lado.
no tiene nada que ver el dinero que gane, no tiene nada que ver de dónde viene, no tiene nada que ver el auto que utiliza, sino que finalmente en la cancha son 11 contra 11 y cuando tú entrenas con los compañeros, en un momento determinado, en esas 2 horas y media de un entrenamiento, tienen las mismas condiciones que ellos, digamos, entonces tienen las mismas condiciones entre sí. Entonces ahí es donde un poco se plantea esto de que muchas veces el que marca la diferencia en términos deportivos, a equiparar a igualdad de condiciones, puede ser el plus psicológico, sin duda. Bueno, y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo trabaja, por ejemplo, un plantel? ¿O cómo, de acuerdo a su opinión, debe trabajar un plantel como el de Cobresal, que va a tener un campeonato completamente distinto? Ya fue campeón, ya vivió esa experiencia, ya no es algo novedoso, no están peleando el descenso, sino que quizás mantener la copa, por decirlo de alguna manera. Y Universidad Católica, un equipo que constantemente está peleando el campeonato, pero ya tienen esta fama de ser secundones, donde cada vez que la pelean, en la última tienden a arrugar, como se le llama, o se les critica en las redes sociales. Me imagino que hay dos trabajos completamente distintos, ¿no? Sí, claro, es distinto trabajar en torno a una expectativa mayor, a una expectativa que se tiene que dar. Hay una presión mayor, por ejemplo, en el caso de Católica claramente puede haber una presión mayor por tratar de revertir un poco esta situación que ha sido negativa durante tantos años. Indudablemente que ahí tiene que ver mucho con trabajar con las creencias de los jugadores, tal vez intervenir un poquito más a nivel de institución, porque por mucho que los jugadores tengan un chip distinto, siempre desde afuera van a estar escuchando, hoy no nos vaya a pasar lo mismo que nos ha pasado estos últimos años. Entonces eso también se va generando en un ambiente que puede provocar también que hayan ideas, y un poco lo que yo comentaba, que se puede producirse lo que se llama la profecía autocumplida, que finalmente tanto me dicen que va a pasar, tanto creo que va a pasar, que finalmente sucede. Versus, digamos, un equipo como Cobresal u otro equipo donde en el fondo lo que se plantea es hacer algo distinto, es hacer algo que nunca se ha realizado. Entonces uno apunta más al trabajo de cómo trabajar para que este jugador pueda lograr cosas que en el fondo para las cuales no lo ha hecho anteriormente. Entonces es como trabajar sobre algo, sobre un desafío más que nada, y no tratar de buscar el no cometer el error que hemos cometido anteriormente, como sería el caso de Católica. Mario Salas se destacó en algún minuto por hacer un trabajo psicológico bastante grande, incluso a fines del semestre del año anterior, cuando Católica estaba muy mal, dicen que hubo un trabajo psicológico fuerte cuando tomó a los jugadores y logró, revertir la situación, por lo menos estar un equipo casi en las últimas posiciones a pelear el campeonato. Eso lo logró. Pero ¿cómo logra, o qué trabajo debe realizar un cuerpo técnico para vencer lo otro, que es algo histórico, insisto, algo ya que viene 6, 7, 8 años, en fin, con esto de ser segundones? Porque ya logró revertir, quizás está en la posición del campeonato, pero ¿cómo logra revertir algo que ya es histórico, que pesa sobre los hombros cada vez que inicia un campeonato? Bueno, lo más importante ahí es que uno debería trabajar con los jugadores en tratar de liberar de esa mochila todo lo que no tenga que ver con ellos. O sea, en definitiva, los jugadores que tomen el siguiente proceso, en el siguiente torneo, uno debiera tratar de que la mochila que llevan no tenga nada que ver con lo que han hecho anteriormente. La única mochila que ellos tienen que llevar es, en fondo, el desafiar lo que ellos mismos han hecho, pero no lo que ha pasado con generaciones anteriores. Entonces uno trata como de hacer un corte ahí. Lo segundo es que hay que hacer un trabajo importante en términos de metas y objetivos. O sea, que ojalá todos tengan claro cuál es la meta que se busca, cuáles van a ser los objetivos que se van a buscar para lograr esa meta. Y algo muy importante que siempre bien se lo planteaba en los procesos de la selección, que tanto más importante que plantearse una meta y un objetivo es plantearse adecuadamente el plan de acción. Y ahí es en el plan de acción donde a veces se falla, porque se empieza a modificar dependiendo de los resultados, o se empieza a modificar dependiendo un poco de lo que va pasando. Y yo creo que mantener inalterable el plan de acción puede ser un poco la clave de esto. A mí me parece que el cuerpo técnico que encabezó Giovanoli en Cobresal tuvo esa gran virtud de no modificar para nada un poco este plan de acción que involucra temas tácticos, temas técnicos, mantener ojalá el mismo equipo, y inalterablemente un poco lo que iba pasando. Entonces yo creo que esa empieza a ser la clave, porque sobre todo cuando en el caso de Católica, ¿cierto?, que puede darse que los jugadores empiecen a tener un tema, digamos, de mental, ¿no es cierto?, de empezar a decir, chuta, no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó anteriormente. Es muy importante mantener la estructura, mantener las rutinas, mantener un poco ciertas cosas que son las que le van permitiendo al jugador sentirse tranquilo, relajado y no ansioso. Bueno, Rodrigo Caguas, que le queremos agradecer, ha estado junto a nosotros a analizar un poco este tema que se ha comentado toda esta semana. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y regresamos dentro de muy poco, por supuesto, con más noticias.